Señor, te damos muchas gracias porque el día de hoy podemos estar aquí reunidos, porque a cada uno de nosotros nos tienes, Señor, con salud, con nuestras familias. Te pedimos, Señor, te encuentres con nosotros, te alegres de nuestra alabanza, de nuestros corazones, de nuestras intenciones, Señor. Te pido que estés con nosotros, que te alegres de este culto que preparamos. Lo pongo en tus manos. Amén. Venid fieles todos, a Belén marchemos de gozo triunfantes y llenos de amor, y al Rey de los cielos humilde veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación, al santo Mesías, verbo humanado. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, celestes criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción, y al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo estuvo envuelto en sus querellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza todo el mundo
siente la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar a Cristo reverente, oh noche divina nació el Salvador, divina noche nació el Salvador. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar a Cristo reverente, oh noche divina nació el Salvador, divina noche nació el Salvador, divina noche nació el Isaías 9:2 es en el que el sermón está basado. Dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hermanos, Dios les bendiga. Estoy muy contento el día de hoy de compartir con ustedes esta predicación tan especial que espero y deseo que sea de bendición para cada uno de ustedes y que nos pueda ayudar a tener una clara idea de la diferencia entre la luz, la oscuridad, las tinieblas. Les invito a que me acompañen a orar. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra con mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor,
porque tú nos revelas tu voluntad, porque nos has hecho partícipes de tu luz, porque tenemos que ver también la oscuridad en la que estábamos sumidos, y que también nos haga reflexionar acerca de esas tinieblas que podemos traer en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Ayúdanos, Señor, con esta reflexión que el día de hoy es presentada. Bendice, Señor, a mis hermanos, a cada uno de ellos, porque te necesitamos todos. Tú eres luz pura, tú eres nuestro Señor, y a ti te debemos todo. En tu mano nos ponemos en estos momentos, por Cristo Jesús. Amén. Los episodios en la Biblia donde se mencionan las tinieblas y la oscuridad están sensible y hasta dramáticamente marcados en la palabra de Dios para darnos a entender la gravedad o la particularidad de algún hecho. Recordamos que en Génesis 1:2 dice que y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Luego, en Génesis 1:4 dice que Dios separó la luz de las tinieblas. También las tinieblas fue una plaga contra el pueblo egipcio para liberar a los israelitas en su cautiverio. Esto lo podemos ver en Éxodo 10, 21 al 23. Luego, ahí mismo, en la salida que hubo del pueblo de Israel de Egipto, el ángel de Dios iba entre el contingente de los israelitas y el de los egipcios. La nube alumbraba a Israel de noche, mientras a los egipcios eran las tinieblas, y nunca se acercaron los unos con los otros. Esto lo vemos en Éxodo 14, del 19 al 20. A lo largo de la Biblia, desde Génesis, Éxodo, quiero enumerar algunas partes donde nos habla de las reflexiones que algunos presentaron y que ahí están marcadas. Job hace una serie de conjeturas sobre las tinieblas en las que el hombre se enfrenta y nos hace reflexionar sobre lo que es mejor. El salmista nos introduce en profundas meditaciones sobre la diferencia entre la luz que emana de Dios. El profeta Isaías nos confronta para pensar seriamente en nuestra vida, trayendo a nosotros la promesa de Dios de aquel que iba a enviar para cumplir su misión de amor. Nos encontramos ahora en el tiempo que iba a nacer Jesús. Los romanos habían conquistado hasta esas fechas una buena parte del mundo conocido. El imperio se extendía prácticamente desde lo que es ahora Francia, incluyendo Alemania, Portugal, España, Italia, obviamente, Turquía, Grecia, Macedonia, Siria, el norte de África, incluyendo Egipto y, por supuesto, lo que ellos llamaron la Palestina. Territorios más, territorios menos. Ese era el mundo conocido en aquel entonces. El emperador César Augusto, del tiempo de nuestro Señor Jesús, del nacimiento de Cristo, fue precisamente el primer emperador, o sea, el llamado emperador. Había logrado dominar el Senado, tenía una gran influencia en la nobleza romana, dominaba también el ejército y otros sectores mediante maniobras muy astutas que, por cierto, son usadas en nuestro tiempo. Augusto creó la Guardia Pretoriana, un órgano al servicio del emperador, temible y eficiente. Había promovido un patriotismo hacia Roma, inculcando un ideal de la civilización romana como superior para dominar el mundo. Había una frase: romano, recuerda que tienes fuerza para gobernar los pueblos de la tierra. Eso encajó muy bien con la élite romana y, por supuesto, con el pueblo, favoreciendo más el expansionismo del imperio. Algo que no se le entendió mucho a César Augusto fue que en Medio Oriente permitió que fuera gobernado por personajes que tenían algún origen de esas tierras
o que tuviera una preparación y conocimiento de la cultura romana. También había cierta nobleza de los romanos que había venido a menos y eran expulsados diplomáticamente hacia Palestina. Obviamente había las fuerzas del ejército para preservar la paz y también preservar los territorios de la Palestina, y esa era la sociedad que imperaba en aquel entonces. Los nobles judíos de aquel entonces y el clero, así como el pueblo, se dieron a la tarea de organizarse para vivir de acuerdo a las reglas que les eran impuestas, siempre y cuando les conviniera, viviendo de una manera totalmente humillante. Pero esto, hermanos, era un ingrediente perfecto para las revueltas que lamentablemente eran aplastadas con las poderosas y bien armadas fuerzas romanas. Ante el creciente expansionismo del Imperio Romano, era necesario saber la cantidad de territorio que poseía, así como la cantidad de gente que había en cada ciudad, cada pueblo, cada aldea, para saber con lo que contaba y hacer frente para la guerra a manera de letra de cambio contra alguna nación que tratara de invadir sus fronteras. De esta manera es que nos encontramos en el cumplimiento de las profecías, en especial la que hoy nos ocupa. El pueblo que andaba en tinieblas, dice Isaías 9:2, y fíjense, hermanos, que no es que quiera predicar acerca de las tinieblas ni sobre la oscuridad. El propósito que tengo delante de Dios y de ustedes es que quiero hacerles ver que de alguna manera ya no distinguimos, como en aquel entonces no se distinguía la diferencia de la luz y las tinieblas. Lamentablemente el anuncio del profeta y de todos aquellos que nos han precedido parece que ha perdido su real significado. No es bueno andar en las tinieblas, eso lo sabemos todos. No es bueno tolerar la oscuridad, eso también lo sabemos. No hay ninguna duda, cuando menos no debe haber duda alguna acerca de la tolerancia para las tinieblas. La profecía entonces se ve materializada con el anuncio a aquellos pastores que guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Se trataba de personas humildes que se encontraban en los alrededores de la aldea de Belén y que se encontraban trabajando. Sí, hermanos, estaban trabajando. Se trataba de gente humilde, como decíamos, pero también ese trabajo incluía estar cuidando el rebaño, no solamente de que comieran o no comieran, sino que era necesario que estuvieran atentos a que si venía alguna fiera, que si viniera algún asaltante y que les quisiera robar el rebaño, ellos inmediatamente los enfrentaran. Aun cuando era gente humilde, era gente fuerte, era gente valiente, era gente ruda. Quiero hacer aquí un paréntesis para recordar lo que el hermano Álvaro nos decía el domingo pasado acerca de Gedeón. Cuando Gedeón tuvo el encuentro con el ángel del Señor, recordamos ese episodio, todos lo sabemos, y yo quería hacer un énfasis en este hombre. Dice que llegó el ángel del Señor y lo saludó. Le dijo: varón esforzado y valiente. Y Gedeón no sabía lo que significaba ese saludo, pero él le respondió enojado. Si se fijan en la lectura, él dice: ¿cómo te encuentras? Le dije: ¿cómo quieres que me encuentre? Él estaba muy enojado, estaba muy molesto. Podemos entender más o menos cómo eran los pastores. También recordamos David, el rey David, él era un pastor y él le decía al rey Saúl, a fin de que le permitieran enfrentar al Goliat, él le explicaba que cuando alguna fiera atrapaba a una de sus
de sus animales, de las ovejas o de los cabritos, lo que él trajera, él se lo arrebataba de sus fauces. Entonces imagínense qué clase de hombres eran los que estaban allí guardando las vigilias de los rebaños. Yo quería hacer este énfasis, hermanos, porque la idea que nosotros tenemos y que nos han inculcado desde tiempos inmemoriales es de que eran unos pastorcillos así como muy frágiles, como muy inocentes, así como que no tenían poder de decisión o no tenían, como que nada más les daban ese trabajo o tenían ese trabajo de pastores porque era como el más denigrante, como el que lo podía hacer alguien inútil. Pero eran gentes valientes, eran gente ruda, tenían que enfrentarse con el hampa que había en esos tiempos. Por lo tanto, estas personas no se trataba de que 1 o 2 pastores cuidaban un rebaño de 100 o 200 ovejas, sino que deberían de ser cuando menos unos 10 en cada rebaño. Por lo tanto, estaban también armados con lanzas, me imagino, armas de la época, me imagino que arco, me imagino que ondas. Recuerdan que el rey David traía en su zurrón, dice en la Biblia, que traía ahí unas piedras y que él usaba una onda. Entonces era gente hábil que sabía utilizar ese instrumento. Así que podrían traer también cuchillos, machetes, hoces, me imagino, no sé, pero quiero imaginarme eso. Cualquier clase de armamento. Era estos hombres a los que de pronto la gloria de Dios los envolvió. La gloria de Dios los envolvió. Una cosa similar le sucedió al apóstol Pablo en su camino a Damasco. Cuando iba dispuesto a ir a conseguir cartas con los principales de allá de Damasco, a fin de que le permitieran ir y atrapar a esos del camino para llevarlos presos. Y la gloria de Dios también se le hizo presente. Probablemente en forma distinta, pero a estos hombres rudos tuvieron miedo de ver esa visión. Mis hermanos, una pregunta tengo, o varias preguntas tengo. ¿Por qué se manifestó la gloria de Dios a unos pastores? ¿Por qué a ellos les fue hecho el anuncio divino? ¿Qué no había un sumo sacerdote en ese tiempo? ¿Qué no había profetas en ese tiempo? ¿Qué no había sacerdotes o levitas a los que pudiera llegar el anuncio o se les hubiera manifestado la gloria de Dios? ¿Qué no había nadie digno de estas manifestaciones divinas en este tiempo? La respuesta, hermanos, las respuestas son que sí había un sumo sacerdote, siempre había un sumo sacerdote. Iban por periodos cada uno de ellos, pero eran nombrados y era estricto ese orden. Había profetas también, sí, había sacerdotes, pero no eran dignos de recibir la noticia. ¿Por qué? ¿Qué sucedía, hermanos? Ya les di un panorama de lo que había entonces. Nos hemos dado cuenta a través del tiempo y a través del ministerio del Señor Jesús que el sumo sacerdote y los sacerdotes, los fariseos, los saduceos de aquel entonces, era más conveniente estar con el gobierno para recibir todo lo que pudieran recibir de parte del gobierno que estar con el pueblo, que llevar en práctica la palabra de Dios. Y por eso es que nos encontramos que el Señor Jesús les empezó a decir que habían torcido la ley.
Todo el tiempo que vino el Señor Jesús en su ministerio, siempre se estuvo echando en cara todo lo que hacían mal. Y nosotros nos encontramos con cada una de esas experiencias que el Señor Jesús tuvo y que entonces nos hace ver por qué no les llegó a ellos esa noticia. Y la sabían, hermanos, estaban esperando que llegara el Mesías. Así que estos, los que los dominaban, vivían junto con los judíos, es decir, los romanos y los judíos, se regodeaban en las tinieblas. Pues aún así el Señor enviaba su mensaje de amor, mostraba su buena voluntad para con los hombres al enviar a su Hijo a encarnarse en la humanidad. Ahora bien, lastimosa y lógicamente no lo entendieron. Por eso la noticia para la gente humilde, que sabían que alguna vez vendría el Mesías, y por eso fue la exclamación de los pastores: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Lucas 2:15. Ellos creyeron la noticia del ángel del Señor, no andaban en las tinieblas, a ellos les resplandeció la gloria de Dios y creyeron. Hoy, hermanos, en el año de 2020, en medio de esta pandemia, en medio de este cuadro que tenemos de tanto salvajismo, de tantas agresiones, de tanta inseguridad que nos rodea, estamos igual que en aquel tiempo. ¿A quién le llegará la manifestación del Señor? La mayoría de nuestras actividades que tenemos como iglesia no las llevamos a cabo. Sabemos que todas las iglesias tampoco tienen cobertura para llevar a cabo sus actividades y se ha volcado la mayoría de las iglesias en las cuestiones digitales, y ha sido bueno, pero no ha sido suficiente. Hace falta el lado humano, no el digital. Hace falta el contacto humano. Hemos estado muy polarizados con esto que nos está sucediendo en la actualidad. No podemos negar, queridos hermanos, que esta noticia que le llegó en aquel tiempo a los pastores es algo ya muy lejano. Y la manifestación de la palabra de Dios a través de la Biblia que nosotros conocemos y manejamos es el consuelo que tenemos de que allí está la manifestación del Señor. Probablemente no tengamos ese espectáculo de todos los ángeles cantando, de dando esta noticia de que en Belén había nacido el Señor, porque ya nació en aquel tiempo. El chiste es, hermanos, que aquí estamos discutiendo por qué no llegaba esa noticia a quien la estaban esperando, a quien la ansiaban. Quiero abrir otro paréntesis. Recordamos al rey Herodes. Herodes era alguien, tenía sangre judía, era de la región de Idumea, y cuando menos era de los judíos, pues era descendiente de los patriarcas de Esaú, y conocía perfectamente la cultura judía, pero él se hizo fuerte por la intervención romana, de modo que cuando él empezó a reinar aquí en esta parte, era el único rey en aquel entonces, pero él empezó a hacer edificaciones
y trató con con el clero judío, con el sumo sacerdote, con los fariseos, con los saduceos, arregló que él les hiciera de nuevo el templo. Y pues los judíos bien contentos, pero ese no era el plan de Dios. Por eso les digo que ellos se vendieron y hacían todo lo que quería el gobierno, el que tenían entonces, y era porque les convenía. Y los judíos ya vivían de acuerdo a como les convinieran las cosas. Quiero recordarles también, algunas veces cuando estamos en la escuela dominical o que estamos en las charlas que tenemos discusión, que cuando vemos nosotros en la Biblia que el Señor Jesús nos aconseja que si te piden que vayas una milla, ¿qué era lo otro? Que vaya 2, y decíamos, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué está diciendo el Señor Jesús eso? Y yo les preguntaba a mis hermanos entonces de la clase que si sabían de qué se trataba eso. Y resulta que los romanos, vamos a pensar que, ya ven cómo un soldado romano, todo el equipo que trae o que traía era muy pesado y no siempre estaba obligado a llevarlo, o andaba cargando con su equipaje, que siempre eran cajas y cajas. Bueno, pues la ley decía que si iba pasando en ese momento algún judío, un romano lo tomaba y le decía, cárgamelo. Y entonces el judío estaba obligado hasta una milla, 1600 metros, a llevarle eso que le estaba ordenando el romano que le llevara. Entonces lo tenía que hacer a fuerzas, quien fuera, hermanos. Si fuera un sacerdote, si fuera un noble, estaba obligado, porque ellos tenían que obedecer lo que les decían los romanos. Así que cuando el Señor Jesús les dice que cuando les pidan que vaya una milla, ve 2. Cuando oían eso los judíos, no les gustaba tanto, hermanos. Yo no sé si a usted le encantaría eso. Si ahorita que te dicen, dale las gracias cuando te regañó alguien. Yo recuerdo, miren hermanos, en una ocasión, un señor me llamó la atención y yo fui con mi papá y le dije que me había llamado la atención ese viejo. ¿Qué creen que hizo mi papá? Mire, yo tendría unos 10 u 11 años, más o menos. O sea, yo si a lo mejor hubiera estado un poquito más grande, yo cuando menos le pongo una patada y le corro. Pero yo no voy a permitir que alguien me llame la atención. ¿Sí me explico? Así estaba yo. ¿Qué creen que hizo mi papá? Alguien que me quiera decir. ¿Qué creen que hizo mi papá? Me llevó con él. Pero yo iba pensando, no, ahorita mi papá se lo va a surtir. ¿Y qué creen que me dijo? A ver, Álvaro, tú que estás bien participativo. A ver, ¿por qué motivo? Pues no, mi papá no fue tan inquisitivo, simplemente me dijo, pídele disculpas y dale las gracias. Así es la milla, las 2 millas que el Señor nos pide que vayamos. En ese contexto estaba la nación judía, sometida por los romanos, de modo que no podía llegar a ese lugar mejor, el anuncio, el resplandor de la venida del Señor. Había oscuridad, aun cuando hubiera luces, aun cuando nos confundamos que hay un alumbrado óptimo aquí en Guadalajara, estamos sumidos en tinieblas. Y es necesario, queridos hermanos, que nosotros contestemos a esto de que
la gloria del Señor se muestra, la buena voluntad de Dios viene y es luz y nosotros debemos reflejarlo. Usted y yo somos luces, somos pequeñas luces, hermanos. Pequeñas luces en esta ciudad que llevamos el mensaje de Dios. Luces y más luces hasta que todos estemos iluminados y esté disipadas las tinieblas. Esa es la tarea del cristiano, hermanos. Jesús vino, se encarnó, vivió con nosotros, tuvo su ministerio, nos dejó sus enseñanzas, nos dejó su promesa de estar con nosotros. He aquí que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Nosotros, hermanos, debemos de creer en esa luz. Debemos de creer que llegó esa luz para quedarse con nosotros y hemos de reflejarla para todos aquellos de allá afuera que no la tienen. O nosotros, aquí en la iglesia, ayudemos a disipar tales tinieblas. Ha sido un año muy duro, prácticamente 2 años duros, que nuestra iglesia ha estado caminando en momentos de oscuridad, en momentos de luz, en momentos de oscuridad, en momentos de luz. Y cada uno de ustedes ha sido testigo de ese ir y venir, luz, tinieblas, pero aquí seguimos adelante. Gracias a Dios. Hoy, queridos hermanos, démosle cobertura a Jesús. Él está ahí listo para recibirnos. Yo les he dicho innumerables veces que el Señor no se place de humillar a ninguno de nosotros. El Señor se place de recibirnos, de escucharnos, de abrazarnos, de confortarnos, de fortalecernos y de aconsejarnos. Acabamos de leer que es consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Queridos hermanos, es hoy una muy buena oportunidad de que usted en su mente diga: reconozco que siendo luz no he reflejado al Señor. Reconozco que me he dejado llevar por las tinieblas, que he hecho caso de la oscuridad, que he abrazado la oscuridad, que me he regodeado en la oscuridad y no me he regodeado en la luz. Es un buen tiempo, hermanos, para que le demos el lugar a Jesús, ir a Jesús. Él nos recibe y nos ama tiernamente. No dejemos, hermanos, esta oportunidad que nos brinda el Señor. Expulsemos las tinieblas. Ya sabemos cuáles son. Ya sabemos. ¿Por qué las queremos sujetar tanto y no dejarlas ir? Me viene a la mente, y con esto termino. Mis hijos me compraron una pijama hace algún tiempo. Bien bonita la pijama. Y me la puse. Para esto yo tenía una playera que me gustaba mucho, pero ya esa playera, si usted la veía así, ya se transparentaba de lo muy usada que estaba. No sé si usted tenga una similar, pero voy y me la vuelvo a poner y no aprovechaba la pijama nueva. Y yo les decía, es que, porque me veían con
con la camiseta puesta todavía. ¿Por qué no te pones la pijama nueva? Dices que ando más a gusto con esta. Pareciera, queridos hermanos, que estamos a gusto en las tinieblas. La luz del Señor nos encandila, nos enceguece, y decimos igual que el pueblo de Israel le decía a Moisés: ¿sabes qué? Ponte una pantalla para que no te veamos cómo reflejas la luz de Dios. Ándale, póntela y háblanos, que Aarón nos diga lo que quieres que hagamos. Pero tú no, quítate esa luz que tienes. Pareciera que nosotros estamos igual, no queremos la luz. Hoy, hermanos, les invito en esta noche a que con seriedad, con franqueza, le digamos al Señor que ya no queremos esas tinieblas. Yo los quiero animar a que le diga al Señor: ya no quiero esas tinieblas, dame tu luz admirable, déjame andar en esa luz, déjame ser tu hijo, déjame andar contigo, sé tú conmigo. Les invito a que se pongan de pie, hermanos, y me acompañen a cerrar este tiempo con una oración. Padre nuestro, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, tú eres luz, tú eres el todo, tú eres salvación, tú eres poder, tú eres salvación. Míranos, Señor, con tus ojos de misericordia, a cada uno de estos hijos tuyos, a cada siervo tuyo, que delante de ti, Señor, estamos postrados, reconociendo nuestras faltas. Queremos, Padre, que nos ayudes a tener la valentía, la rudeza de hacer a un lado esas tinieblas que hasta ahora hemos permitido, hemos abrazado y nos han enemistado, nos han puesto en contra de todo aquello que significa el amor, la misericordia, la amistad, la paz, la congruencia, la fuerza. Ayúdanos, Señor, porque hemos sido aquellos que rechazamos esa luz que nos deja ciegos, esa luz que nos lastima, pero también esa luz que nos fortalece, que nos anima, que nos hace avanzar. En esta noche, Señor, te pedimos perdón porque no hemos hecho las cosas conforme a tu voluntad. Hemos hecho lo que nos da la gana, hemos hecho lo que más nos acomoda, hemos hecho con lo que mejor nos sentimos y hemos llevado a cabo cosas que en realidad te han ofendido. Mira, Señor, las mentes de cada uno de mis hermanos y hermanas y permite que en esta noche tengamos una reflexión seria, pensamientos que sean de acuerdo a ti, para que con valentía, como aquellos pastores, vayamos a Belén a ver esto que tú has anunciado, de que tu Hijo ha nacido, de que el Señor de nuestras vidas, aquel, el autor y consumador de nuestra fe, está aquí, se ha hecho material, se ha hecho visible, se ha hecho presente y nos abraza, nos recibe, nos aconseja, nos fortalece, nos lleva de la mano. Señor, tómanos a cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos, Señor, de verdad, con humildad, porque de valor nada tenemos, sino solamente tu amor, que lo hemos abrazado.
Bendito seas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Le voy a pedir a Pane, si puede ayudarme a prender las 5 velas. Todo el texto juntos. Le damos gracias a Dios nuestro Creador por nunca abandonar a su pueblo, por darnos un Salvador que es en Cristo Jesús, a quien hoy celebramos como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Él es el consuelo que nos inspira a seguir la jornada de y por la vida. Hoy confiamos que reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Encendemos la vela de Navidad afirmando que no habrá para siempre oscuridad, que aunque este año ha traído mucha penumbra a nuestras vidas y a la de nuestras hermanas y hermanos, renace la luz de Jesús, luz que es vida, comunión, justicia y paz. Dios creador, que de las tinieblas llamaste la luz, estamos aquí para dejarnos iluminar por tu presencia y para exponernos ante la fuerza de tu Santo Espíritu. Mientras celebramos a Jesús en nuestro medio, encamina nuestros pasos para llevar consuelo y esperanza por donde quiera que vayamos. Amén. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde pueda estar, en valle de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo
Para despedirnos, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Salmo número 23, pero a manera de despedida, y con el pastor de pastores estamos despedidos. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios les bendiga.